Bueno, buenos días, María José Peidro y Julián López. Un placer que me recibáis hoy aquí en vuestra bodega. Y bueno, hace un día espectacular, hemos tenido muchísima suerte. Y a mí me gustaría saber un poco la historia de la creación de Chozas Carrascal, ¿no? ¿Qué lleva toda la bodega de Chozas Carrascal? Bueno, sí, es decir, la bodega Chozas Carrascal empezó en el 90. Empezamos siempre pensando en un viñedo. Es decir, lo primero, lo fundamental para la familia es siempre pensar en la tierra y en el viñedo. Hablamos del viñedo y una vez que el viñedo lo plantamos, es decir, plantamos 11 variedades, que en aquel momento era un poco novedoso, y fuimos también pioneros a la hora de plantar en espaldera, que también eso también de alguna forma también fue un poco novedoso. Y gracias a nuestro trabajo, pues de alguna forma algunas variedades se admitieron dentro del Consejo Regulador Utiel-Requena. Pero María José y yo siempre pensábamos en tener digamos, como dicen los franceses, un premier cru, digamos, un terreno asociado a una bodega, es decir, que fundamentalmente fuera el suelo asociado a esa bodega. El 2003 es cuando hicimos la bodega. A partir de ese momento pensamos en que podríamos hacer un pago. ¿Un pago qué quiere decir? Digamos, una situación diferencial a Utiel-Requena. No es mejor ni peor, sino simplemente lo que comento es diferente. Sí, porque tenéis 3 denominaciones de origen. Exactamente. Yo creo que sois de las pocas bodegas o la única que tiene 3 denominaciones de origen. Aquí quizás sean dos que tengan esas características. Como nosotros hay poquitas, porque realmente pagos en España solo hay 22. Pagos certificados, quiere decir pagos que de alguna forma hayan pasado la criba de la Generalitat, del gobierno español y de la Comunidad Económica Europea. Es decir, que tenga su pliego de condiciones totalmente independiente. Es decir, esto a nosotros nos costó 14 años conseguirlo. Es decir, entonces fue una ilusión tener como dicen los franceses, nuestro chateau, nuestro premier cru. Es decir, conseguir nuestro viñedo, es decir, asociado a una bodega y poder hacer nuestros vinos diferentes con respecto a la denominación de origen Utiel-Requena. Insisto, y esto es muy importante, es decir, Utiel-Requena hace grandes vinos. Es decir, pero el pago también hace grandes vinos, pero la única cosa es que son diferentes. ¿Y cuál es la diferenciación? El suelo y los vientos. Eso te iba a preguntar. Cuenta a nuestros espectadores cuál es la diferencia entre el suelo y, como te he comentado, y la climatología. Aunque estemos muy cerquita, es decir, sí, porque está todo integrado en el mismo viñedo. Tenemos todo alrededor, porque como te he comentado antes, tenemos 20 hectáreas de olivos, 80 de viñedo, 30 de los cuales son de pago, y los otros 50 son de Utiel-Requena. Bueno, cuando empezamos teníamos 26. Cuando empezamos en el 90 teníamos 26 hectáreas y a partir de ahí poco a poco hemos ido comprando siempre, como ha dicho Julián, alrededor de lo que es la bodega, que es lo que queríamos nosotros, que estuviera todo alrededor de la bodega. Claro. Era una de nuestras prioridades. Sí. Y con eso, es decir, cuando conseguimos de alguna forma esa situación, y me has preguntado qué es un pago. Un pago es decir, es una denominación de origen, al mismo nivel que pueda ser cualquier otra. Está muy reconocida una denominación de origen pago porque, ¿no? Por ejemplo, mira, es como algo que hecho con mucho cuidado, muy bien terminado. Más que nada, obviamente tienes cuidado porque realmente tienes tu propia denominación de origen y esto de alguna forma te da una satisfacción. Pero más que eso, lo que sí que te da es un punto de diferenciación. No todos los vinos son para el mismo momento. Eso también es súper importante, porque a mí me gusta preguntar, ¿cuál es tu vino preferido? Por ejemplo, yo siempre lo digo, a mí me preguntan muchas veces, mira, a los que estamos en bodega, digo, dentro de vuestros vinos, ¿tenéis algún vino? ¿Cuál es vuestro vino preferido? Y yo siempre contesto lo mismo, o sea, también depende de cada momento, ¿no? Dentro de nuestros vinos y dentro de cualquier, de todos los vinos que vas a poder encontrar por ahí, hay muchos momentos para cada vino, y cada vino tiene su momento y los precios, tú tampoco te vas a estar a lo mejor incluso, pues bueno, el día a día, ¿no? O sea, hay gente, yo por ejemplo, a mí, y cada vez, yo creo que es más, ¿no? A lo mejor sobre todo por la noche, ¿no? Pues a lo mejor mientras estás haciendo la cena, acabando de preparar la cena y eso, pues yo pienso que a lo mejor un momento de relax, ¿no? Siempre puedes abrir una botellita de vino y te sube, ¿no? Un poco lo que es todo, pero pues a lo mejor no es igual entre semana o cuando estás con unos amigos, festejando con amigos, ¿no? Tomándote el aperitivo.
ocasiones especiales también. O momentos especiales. Claro sí. Y me digo, por ejemplo, tenemos un vino que yo le tengo muchísimo cariño, que es Las Tres, porque fíjate, nosotros, como ha dicho Julián, nuestra primera vinificación fue en el 2003. Entonces, de ahí viene el nombre, entiendo. Las Tres son 3 variedades. 3 variedades. Ajá. Lleva 3 variedades: Chardonnay, Sauvignon Blanc y Macabeo. Pero parte es un fermentado en barrica, es un vino blanco totalmente diferente. Y cuando, ya digo, la vinificación en el 2003. Pero ¿qué pasa? Y salimos en el 2004 con un blanco y con un rosado, en contra de todo pronóstico, porque claro, las 8... Sobre todo por los rosados, porque los rosados ha sido bastante complicado. Claro, las 8... Pero nosotros salimos con un rosado especial. Sí, pero que... Con barrica. Sí, pero que las 8 hasta el... Hasta el 2006 o 2007 nos hacemos. Y todo el mundo nos decía, oye, hombre, ¿y por qué no salís con un 8? Vais a otro sitio, compráis vino, hacéis los ensamblajes y lo salís. Dice, yo puedo engañar al consumidor, pero a mí no. Nosotros, como bodega, siempre hemos apostado por el ensamblaje. ¿Por qué hemos apostado por el ensamblaje? Porque cuéntanos qué es el ensamblaje. El ensamblaje es, por eso tenemos tantas variedades dentro de nuestra finca. ¿Por qué hemos apostado por el ensamblaje? Porque realmente, es decir, en cada año, el tiempo, cada variedad te la va a hacer mejor o peor. Es decir, no puede ser un estándar. El ensamblaje lo que te permite, es decir, buscar acideces en unas variedades, fruta en otras, estructura en otras, y cuando haces el ensamblaje, tú vas a buscar unos equilibrios. Nosotros obviamente estamos en una zona mediterránea y la graduación se nos va a subir bastante, pero nuestra finca está entre 740 y 850 metros de altitud. Por lo tanto, quizá podamos decir que es un vino de altitud. Por otra parte, también estamos en la zona norte. Por lo tanto, los vientos son fríos. Por lo tanto, con respecto a la zona de mediodía, nuestra vendimia es 15 días más tarde. Tú la puedes adelantar y alguna variedad la adelantas y entonces tú, cuando haces los ensamblajes, tú buscas frescura, acidez y entonces la graduación que nosotros tenemos siempre es bastante razonable, porque al final también nos lo planteamos. Y esto por eso nos gusta a toda la familia esos vinos de ensamblaje. Y buscar los equilibrios dentro de las armas que nosotros tenemos. Mientras que los vinos de parcela, digamos, como puede ser el Cabernet Franc, esto es o el Materia, es cuestión de chiripa. Me gustaría hablar de vuestro proyecto que está en Francia, sí. La bodega que tenéis, contarme. Es un poco lo que cuando empezamos el proyecto, ya te digo que fue en el 90, durante el 90 y el 2003, en el 90, entre el 90 y el 92 se plantaron las 26 primeras hectáreas de viñedo. Pues ya plantamos en espaldera, y lo que hacíamos es que todo lo que hacíamos hasta el 2003 lo vendíamos y hasta el 2003 nos fuimos nosotros los que hicimos la primera vinificación. Pero trabajábamos, cuando empezamos con el viñedo, ya te digo, pues nuestros hijos eran pequeños y empezamos también con Michel Poudou, que es un ingeniero agrónomo y un enólogo francés. Él estuvo con nosotros hasta el 2005, ¿no, Julián? 2005, sí, 2005. Porque lo cogimos porque trabajaba en Marqués de Cáceres y Manuel Manzaneque. Sí. Y en el 2005... Interesante. Sí, y bueno, él un poco... Era que en aquella época los waymakers de mochila, que iban aconsejando a muchísima gente. Y en el 2005 él ya se jubiló y se fue. Y bueno, él es de cerca de la zona de Carcassonne, de la zona del Minervois, imaginaros que está cerquita de la costa, y nos dijo de que si queríamos, eso fue en el 2006, de que si queríamos comprar, en principio eran 6 hectáreas en Saint-Jean-de-Minervois, que hacían un muscat de grano pequeño, y si queríamos ser socios con él en ese proyecto. Y os enamorasteis del proyecto. Sí, es que es una zona muy priorato. ¿Y cuál es el vino que os ha dado más dolores de cabeza? A mí el que más dolores de cabeza me ha dado, las 8. Es decir, ahora es un caballo ganador. Porque por el tipo de variedad de uvas que lleva. O sea, a nivel enológico te lo contará muchísimo mejor que yo. No, a nivel enológico que tampoco vamos, es un momento, pero que sí, yo me acuerdo, yo te digo, cuando empezamos a salir, salimos, en las 8 yo creo que es el vino que hasta que hemos llegado un poco, todos los vinos a decir, ¿viste? Lo queremos
vamos hasta que llegas a realmente decir, lo quiero así, ¿no? Sí, está bien. Nos gusta así, pues es el que más nos ha costado. Es el que cuando te vas a la cama, ¿no? Sí. Esa imagen que te viene a la cabeza es las 8. A mí y para mí. Es un vino, se ha convertido en un vino muy emblemático, ¿eh? Yo creo que es uno de los vinos emblemáticos. Es uno de los más conocidos, de Chozas Carrascal. Sí, dentro. ¿Y por qué es emblemático? Porque realmente son 8 variedades, pues, pero claro, al principio lo poníamos todo igual. Y más te salía el vino bien, pero no te salía todo lo bien. Y ahora realmente hay variedades de verdad, sigue teniendo las 8, pero la base del vino son 5. Ajá. 4 y media, depende del año. Claro. No, es verdad que cada cosecha es diferente. Sí, cada cosecha es diferente. Mira, yo hay veces que incluso nosotros cuando, por supuestísimo, cada variedad se fermenta. Esa es otra de las características que tiene la bodega, es que todos nuestros vinos tintos se fermentan en depósitos de hormigón. Ajá. Desde un principio. Eso apostamos desde el 2003 por fermentar los vinos tintos en depósitos de hormigón. Uh-huh. Y bueno, y los blancos, por supuesto, en inoxidable. Uh-huh. Pero luego, por ejemplo, las 3 pasa a fermentarse en barricas. Después de que pasa la fermentación tumultuosa, pasa a barricas y es cuando hacemos el batonnage. Y, bueno, es el 2003, pero la añada... Este es 2020, las 3 2020. 2020, es la añada 2020. ¿Por qué? Porque este es un vino que tiene casi 12 meses de barrica. Uh-huh. Y ahora verás, realmente tiene una contundencia, es un vino terriblemente contundente y puede incluso soportar, por ejemplo, el jamón. Es decir, yo siempre digo que el jamón se debe tomar con blancos. Es decir, ¿por qué? Porque una cosa tan buena... Bueno, con los blancos de Chozas Carrascal. Yo siempre digo que de nosotros se tienen que acordar en el año unas cuantas veces. Sí. Es decir, que se acuerden de nosotros, pero que prueben muchos vinos, porque realmente hay vinos en la comunidad estupendos. Es decir, y enseñarla con nuestra comunidad es una situación, francamente, vinos de nuestra comunidad es una situación muy interesante. Obviamente, siempre y cuando se acuerden de mí 3, 4, 5 veces al año. Es decir, ¿por qué? Porque el mundo del vino, la parte de divertimento que tiene es poder probar. En el 2020, bueno, con la pandemia, íbamos a presentar 4 vinos, íbamos a hacer la presentación, ya teníamos todo prácticamente después de fallas, todo, y hicimos la gama que bueno, hasta el 2020 teníamos la gama de las 2 Cs, uh-huh. Y luego la gama de pago. Y los cavas, teníamos el cava, que teníamos el Roxane ya y el Unique. Variedades. El Eterno, Chardonnay 100%. Sí. Interesante. El Brut Nature, Unique, 60-40, Chardonnay Macabeo. Chardonnay Macabeo, ese también que lleva. Lleva más Macabeo que Chardonnay. Le habéis puesto nombres como muy internacionales, ¿no? Yo son nombres más bien personales. Eso es un poco que nosotros todo lo que ponemos, todos los nombres tienen nuestra historia. La bodega, intentamos buscar un significado. Un significado. Mira, Chozas Carrascal, la bodega se llama Chozas Carrascal porque Julián siempre quería, es como, imagínate, era vinos de pago, ¿no? Como vinos de pago, como un chateau, ¿no? Siempre lo que ha hecho Julián, el viñedo con la bodega. Y él quería ponerle más de Chozas, porque Chozas era el apodo de la familia de mi padre. Tú eres de aquí, ¿no? Sí. De Requena. En Requena. Yo nací en Valencia. Mi padre emigró a Valencia y entonces... Y entonces quería ponerle más de Chozas. Y luego yo vine para acá. Y yo soy valenciano parlante, que yo soy de Alcoy y soy valenciano parlante y mis hijos también hablan. Bueno, total, que yo le dije, chico, estamos en Requena, yo creo que... Yo digo, y el nombre de la bodega se lo puse yo. Y yo digo, ¿por qué no ponemos Chozas Carrascal? Porque Chozas es, al fin y al cabo, un poco el apodo de la familia. El alias de y un Julián. poco la unión de la familia. Y Carrascal era el paraje que se llamaba el Carrascal. Ajá. Y entonces con Chozas Carrascal era un poco la unión de la familia con lo que era la tierra, ¿verdad? Que era un poco la idea que nosotros teníamos. Que era la idea que teníamos, ¿no? Y bueno, sois multidisciplinares, porque aparte de estar con vinos en Francia, tenéis también una parte de cosmética importante que
que me gustaría que nos contarais también un resumen pequeñito. Poquito, ¿no? Bueno, yo soy farmacéutica y entonces empezamos también. Era una cosa que teníamos en la cabeza, lo que desde el principio, pero como estábamos con la bodega, la verdad es que nunca hemos querido, siempre un poco paso a paso, y ha sido también entre el 2015 más o menos cuando empezamos con todo lo que es lo que es la línea. Empezamos con la línea Origen. Empezamos se llama Origen Cosmetics, esa es nuestro Origen Cosmetics, pero ahora tenemos 3 líneas. Tenemos Origen Bobal, porque esa línea es sobre todo a base de todos los principios activos, lleva resveratrol, el aceite de pepita de uva, el agua de uva, luego los alfa hidroxiácidos, todo un poco alrededor del mundo del vino. Pero luego en el 2018 pues quisimos montar como un poco para dar a conocer un poco también los productos, y en Valencia hicimos un wine spa que está en la calle Arzobispo Mayoral número 11. Muy cerquita de la plaza del Ayuntamiento. Al ladito de la plaza del Ayuntamiento, y era un poco porque que yo pienso que es como todo, como los vinos, es una manera de dar a probar nuestros productos y que la gente los pudiera testar. Sí, estar más cerca, estar más cerca. Y entonces lo que hicimos es un spa, y donde hacemos todo tipo de tratamientos, tanto faciales como corporales, solamente con nuestras cremas. Entonces nos quedaba el Origen Bobal, claro, era un poco, hicimos 2 líneas más. La Diáfanos, que lo que da es a base de vitamina C, que aparte que tenga una base de vinos, pero del componente también de vinos, pero también tiene más vitamina C, es más iluminadora. Y luego la Diáfanos, que es más con más hialurónico, que bueno, lleva más algas del Mediterráneo, algarrobo, pero lo que quisimos es darle un poco ya una línea como más mediterránea, ¿sabes? Pero yo te quería hablar de los ADMA. Que has empezado un poco, ¿no?, con los de la graduación, un poco al hilo que has preguntado, con los vinos, con la tendencia de los vinos. Pues los ADMA, que también tiene el ADMA, ¿no? ¿De dónde viene ese nombre de ADMA? Porque se llama ADMA. Pues ADMA tiene un doble sentido, es el juego de palabras, ¿no? ADMA es el final de Julián y el principio de María José. ADMA, pero también hace referencia un poco a lo que queremos que tengan nuestros vinos, ¿no? Que sean vinos con alma, que sean vinos con personalidad y con alma, y que poco retransmitan todo lo que nosotros queremos. Pues los ADMA, que también los llamamos vinos de segunda generación, son tanto el blanco como el tinto, son vinos como más frescos, más diferentes, y es lo que tú dices, un poco al hilo de la tendencia de un corte como más moderno y más actual con todo lo que es también la gastronomía. Pues agradeceros a María José y Julián que nos hayáis recibido hoy aquí, y si os parece terminamos la entrevista con un brindis. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues, Gracias. Salud. Gracias. Salud.